Tal vez sea una lástima que nos hayan sacado, nos hayan arrancado del mundo de la leyenda. Somos de esa generación que amaba los mitos griegos, y con los mitos griegos amábamos el Parnaso, el Olimpo, el caballo que se llevaba en sus alas a los poetas, el Minotauro que era vencido por Teseo, Hércules que era el dios de la fuerza, que hacía tantas cosas en provecho de la humanidad, los dioses, los mitos, las leyendas, todo eso formaba parte de nuestra vida, y es una lástima que nos hayan aterrizado a la realidad y que nos hayan demostrado que los hechos son tosudos y que hay que trabajar en el escabroso mundo de esos hechos insobornables. Se acabaron los mitos. Y como se acabaron los mitos, no podemos creer en lo que pasó el domingo con el señor general Alzate. No podemos creer que aburrido en Quibdó haya resuelto salir a pasear por las aguas del río Atrato en Bermudas, sin compañía armada, solamente llevado por un barquero que no era un hombre de mucho valor, puesto que salió huyendo cuando lo vio en peligro, por un cabo del que nada se sabe y por una abogada. Y él completamente desarmado. Eso es un mito, eso forma parte de las leyendas. Eso definitivamente no es verdad. Y como no es verdad, y el hecho es tan grave, de tan inmensa gravedad, los colombianos reclamamos que nos digan qué fue lo que realmente ocurrió, qué es lo que hay ahí. Lo que se está preparando es un nuevo golpe de opinión, de esos golpes fantásticos a los que está acostumbrado Juanpa. Cuando tuvo perdidas las elecciones, se inventó un hacker en el apoyo del fiscal. ¿Será que ahora se invente un secuestro para el relanzamiento de las conversaciones de paz? Ya movilizó la opinión internacional. Ya tienen que intervenir Noruega, y tiene que intervenir Chile, y tienen que intervenir los países garantes del proceso de paz para que convenzan a las FARC de que hagan lo que todos creemos que van a hacer sin ninguna resistencia, que es demostrar la voluntad de paz, pero siempre cobrando un precio. Las FARC no dan nada sino a cambio de una contraprestación. Eso lo llamamos los juristas, que estamos también tan acostumbrados a la realidad, a trabajar con los hechos, los contratos sinalagmáticos perfectos. Eso quiere decir que cuando uno da una cosa recibe otra a cambio que es equivalente al valor de lo que uno entrega. El que da una casa aspira al precio, el que entrega un caballo aspira a que se lo paguen, el que da una casa en arriendo aspira a que le paguen el canon correspondiente. Esos contratos sinalagmáticos son los que se celebran a veces en política. Yo le doy y usted me da. Ahora la pregunta es, ¿qué le vamos a dar a las FARC porque nos devuelvan al general Alzate, a los 2 soldados de Arauca, al cabo que no intentó nada por impedir el secuestro de su general, a la señora abogada que nunca supimos por qué se la llevaron a ese paseo, y a los 2 soldaditos de Arauca que todos teníamos olvidados? En un contrato sinalagmático perfecto como los que celebra Juanpa con estos bandidos desde hace rato hay una contraprestación. Ya se está hablando de la redefinición de los derechos políticos, de los delitos políticos, que es tanto como decirles que tienen el perdón absoluto por el delito del narcotráfico y por todos los delitos conexos que se cometen con el narcotráfico, la destrucción de la naturaleza, las muertes, todo lo que tiene que hacer una mafia narcotraficante para poder sobrevivir, es decir, todo sin excepción, contratos sinalagmáticos perfectos. Vendrá probablemente un contrato sinalagmático perfecto que sea o que consista en el cese bilateral del fuego. Entonces el gobierno no hace nada, el ejército no hace nada, lo meten en sus cuarteles, juegan parqués, hacen deporte, mientras tanto las FARC se apoderaron del país. En eso consiste. Y cuando despertemos de esta pesadilla, estamos metidos en un mundo igual o peor al que llevan los cubanos más de 50 años, o al que traen los venezolanos desde hace 15 años, cuando les volvieron pedazos una nación porque no supieron despertar a tiempo y porque no entendieron la fuerza de los acontecimientos y su orientación. Por eso, porque queremos entender, porque buscamos la realidad y buscamos la verdad, decimos nada en el cuento
del general Alzate nada es lógico, nada es verosímil. Eso pertenece al mundo de la leyenda. La pregunta es, ¿quién le ordenó que hiciera semejante barbaridad para que incumpla todas sus obligaciones de militar y ponga en riesgo a todos sus hombres y ponga en riesgo la nación? Alguien se lo ordenó. Y tenemos la sospecha de quién fue el que dio esa orden atroz para que este hombre la cumpliera, y la cumpliera asumiendo una responsabilidad histórica de unas dimensiones colosales. Nada de lo que ha pasado con el general Alzate es verosímil. Nada es explicable a la luz de las leyes de la milicia, de las leyes de la guerra, de las leyes que informan al joven cadete desde el primer momento en que empieza la escuela militar. Nada, nada. ¿Qué hay entonces detrás de todo esto? ¿Para dónde va? ¿De qué se trata? Esta es una novela con varios episodios o un drama. Aquí podría tratarse de una especie de la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, y entonces en cada acto se van desarrollando los acontecimientos y se complican y se vuelven a aclarar y todos pendientes, y mientras tanto la ruina del país continúa. La huelga de los jueces, ahí sigue su marcha. El hacinamiento carcelario terrible. Las carreteras no avanzan. La economía hace agua por todas partes. El dólar se dispara como tenía que dispararse alguna vez. El hueco fiscal no tiene quien lo llene. Pero de nada de eso se habla, porque estamos pendientes de por qué se fue el general Alzate para ese lugar en los alrededores de Quibdó y por qué supuestamente lo secuestraron las FARC sin violencia ninguna, sin fuerza, sin que el general intentara ninguna forma de resistencia. No, demasiadas cosas para explicar. Este pues es un drama en varios actos y quedamos a la expectativa de cómo se desarrollan, pero tenemos enormes sospechas de qué es lo que hay en el fondo. Conociendo a Juanpa, como diría Luis Carlos López cuando se murió el pobre hombrecito, el sacristán del pueblo, que era el padre de una niña a quien el cura miraba con ciertos ojos, y se fue muy triste, conociendo tanto al señor cura y conociendo tanto a su sobrina, conociendo tanto a Juanpa y conociendo a las FARC y conociendo lo que ha pasado. Tenemos muy graves sospechas de qué es lo que se está tramando contra el porvenir de Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23